en el caso de un aporte irrevocable, digamos, eh, se conoce bien, el aporte irrevocable es un aporte que luego va a tener el destino de capital, digamos, pero es como un intermedio. El aporte irrevocable no existe en la ley de sociedades, digamos, es una figura que es solo contable, no está prevista en la ley de sociedades, la norma contable establece que tiene que tener algunas condiciones. Tiene que haber un acta, que establezca que hay un aporte irrevocable, un acuerdo de un acta, tiene que haber un convenio, además, un convenio entre el socio y la sociedad donde se establecen las condiciones para el aporte irrevocable, y por otro lado, tiene que estar efectivamente integrado. No existe el aporte irrevocable suscribir. Ustedes saben que el capital puede quedar pendiente de suscribir 2 años, previsto en la ley de sociedades, eh, pero en el caso del aporte irrevocable tiene que estar integrado en su totalidad. Entonces, para poder defender un aporte irrevocable en una sociedad, tenemos que tener esos tres elementos integrantes, ¿no? En caso contrario, se debería presumir que es un pasivo. No sé cómo es en Salta, aquí en Córdoba, anteriormente la inspección de personas jurídicas tenía la potestad de verificar las asambleas de todos los ejercicios contables. O sea, no solamente las asambleas de elección de autoridades y modificaciones de estatutos, sino que cada vez que se hace una asamblea se debe presentar, se debía presentar en su momento el IPJ, y la IPJ aprobaba o no esa asamblea en función de, por supuesto, lo que aprobaba la asamblea y los estados contables que se presentaban. Por dar un ejemplo, si el estado contable daba patrimonio neto negativo y la asamblea no resolvía esa cuestión, y esa asamblea no resolvía la causa de disolución que tenía el balance y por lo tanto la sociedad rechazaba a la asamblea y se tenía que confeccionar una nueva asamblea rectificativa donde se resolvía. Entonces estas cuestiones de los aportes irrevocables estaban previstas. Y en Córdoba no existe un plazo temporal para capitalizar estos aportes irrevocables, pero en Buenos Aires, por ejemplo, el IGJ tiene 6 meses de plazo previsto para capitalizarlo, de lo contrario pasan a ser un pasivo si uno no los capitaliza. Y en el caso de las SAS, ya lo prevé la ley de las sociedades anónimas simplificadas, que en el caso de que durante los 2 años subsiguientes al aporte irrevocable no se haya capitalizado, pasa a ser un pasivo también, con todos los efectos. O sea, ahí volvemos a lo mismo, el balance comercial y la legislación fiscal. Si para la legislación societaria es un pasivo, bueno, fiscalmente deberíamos considerarlo del mismo modo, ¿entiendes, Hugo? Así es. Perfecto, Agustín. Y tratando de correlacionar lo que Agustín señalaba de lo que ocurre con la inspección de personas jurídicas en Córdoba, allí en Salta, ¿alguien puede compartirnos cómo, si es que se conocen cómo está operando el ente regulador de las personas jurídicas allí? Pablo, No, profesor, no tengo conocimiento. ok. Bueno, bueno, perfecto. Gracias, Pablo. Gracias, Agustín. Y continuamos entonces, ¿eh? Contador, es una Sí, consulta. En este caso, que sí, se demostró en el Maximiliano. fallo Sí. que sí era un préstamo que la empresa le hacía al otro, más por los hechos posteriores, entiendo Ujú. que hubo como una renegociación del préstamo y todo. ¿Qué pasa en el caso de, entiendo que también se comprobó que se pactaron intereses, ahí no entendí, que se pactaron intereses de acuerdo al mercado o porque luego se le entregó mercadería o si fue Ujú. una deuda comercial porque luego se le prestó un servicio o un bien, de esa parte no entendí. ¿Qué pasa en el caso de empresas vinculadas que se realizan préstamos financieros, pero por un interés más bajo del mercado?
Ahí ya el fisco sí puede pelearla, por así decirlo, y decir que no es una deuda comercial o una deuda financiera. Mira, Maximiliano, yo creo que desde el punto de vista, hay dos o tres elementos. La relación de las cuentas intercompany, que es una metodología muy usual, ¿no es cierto?, de aplicación en los grupos económicos. Hay que distinguir si esas cuentas de interrelación son cuentas comerciales o son cuentas financieras. Es decir, podremos estar frente a una cuenta de interrelación que solo sea por aprovisionamiento de mercadería simultáneo entre ambas o más compañías de ese grupo, o podríamos encontrarnos también frente a asistencia financiera exclusivamente. De esos dos caminos, yo te diría que el fisco lo que primero va a tratar de presuponer es que eso es una asistencia financiera y que como asistencia financiera y tomando un viejo fallo que tuvo como empresa que hizo, digamos, camino en esto, que es Fiat Concord, el fisco lo que va a presuponer es que allí hay un préstamo. Frente a ese préstamo, a esta primera presunción del fisco, creo que lo que hay que acreditar o desvirtuar si esto es un contrato o provisión de dinero para la compra-venta, ¿no es cierto? Transacciones interrelacionadas entre los entes. Si esa no es la situación, digamos, el fisco va a seguir sosteniendo que es asistencia financiera y como asistencia financiera y tomando como antecedente esta causa de Fiat Concord, el fisco dice que toda esa asistencia financiera, aunque sea un conjunto económico, son personas jurídicas independientes. Es decir, que el hecho de que una compañía sea accionista de la otra, en esa causa Fiat Concord que les refiero, la participación accionaria con una de sus subsidiarias, creo recordar que rondaba el 90%, o sea, una participación accionaria muy significativa. Sin embargo, dijo, no, ustedes son dos personas jurídicas independientes y como entre dos personas jurídicas independientes tienen que atenerse a los usos y costumbres como con terceros. Es decir, que planteó el fisco allí la existencia de aplicar una previsión de la ley del impuesto a las ganancias, que es la de disposición de fondos a terceros cuando no está realizado en función de prácticas comerciales y determinó intereses presuntos. Entonces, en dicho sentido, yo creo que si el escenario es que es una asistencia financiera, eh, la ley de ganancias tiene previsto esta figura del interés presunto. Y adicionalmente, la ley dice que ese interés presunto tiene una manera de cuantificación. Y esa manera de cuantificación es tomar un porcentaje, dice la ley, que no puede ser inferior al 80% de la tasa activa del Banco Nación Argentina para operaciones de descuento. Entonces, el fisco lo que va a tratar de hacer es decir, bueno, aplicar la norma, que es el artículo 76 de la ley del impuesto a las ganancias. No obstante, frente a ello, yo creo que siempre, en lugar de dejar una cuenta de interrelación, como en este caso, que es de fondeo entre las compañías y donde claramente cabe, ¿no es cierto?, la aplicación de la figura del interés presunto de la ley del impuesto a las ganancias, me parece que es mucho más conveniente, configurado ese supuesto, plantear efectivamente un mutuo. ¿Por qué razón? Porque primero que la figura del interés presunto no hace suma cero. ¿Qué significa esto que no hace suma cero? En la empresa que fue la dadora del dinero, ¿no es cierto?, la que ha provisto el dinero a alguna del grupo, es en la que el fisco tiene la potestad de aplicar esta figura del interés presunto. Y justamente, como dice el nombre, es presunto.
digamos, es una presunción de la ley que por una situación especial dispone esta consecuencia. Cuando digo que no es, perdona, suma cero, es que en el dador vamos a tener que incluir un ajuste positivo en el devengamiento de ganancias, perdón, considerando este interés presunto, pero en el receptor o deudor, ese interés no va a constituir una deducción impositiva, porque no es un interés pactado, sino contrariamente es un interés presunto. Entonces, quizás frente a ese tipo de situaciones, el consejo es primero plasmarlo en un contrato de mutuo. Dos, esa, digamos, esa instrumentación les va a permitir, a su vez, plantear una tasa de financiamiento entre las compañías que pueda distar de la presunción del interés presunto, de este 80% de la tasa activa en operaciones de descuento. ¿Y por qué esto? Porque hay varios fallos de jurisprudencia donde ha sido aceptado que la tasa de financiación que puede pactarse en un mutuo dentro de compañías que integran un mismo grupo económico puede ser la tasa de financiamiento a la cual la compañía se fondea en general y que quizás diste sustancialmente de esta presunción que tiene la ley cuando configura la figura del interés presunto. He logrado explicarme, Maximiliano. Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Queda alguna duda al respecto? No, 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 muchas gracias. Bien, entonces, gracias Maximiliano. En este sentido, el consejo sería, en este tipo de situaciones, instrumentar esta relación de préstamo mutuo, establecer una tasa y recuerden que el instrumentar la operación de esta manera tiene algún otro tipo de consecuencias como la siguiente. No era objeto de esto el compartirlo, pero les completo la idea. Cuando es el interés presunto no está grabado en IVA. Ahora, cuando nosotros salimos de la figura del interés presunto, instrumentamos un mutuo, establecemos una tasa de interés con el propósito de hacer suma cero, pensando que es un grupo económico, lo que es un ingreso en una compañía es un gasto en la otra, mirado respecto de un mismo dueño, en el bolsillo es suma cero. Hay que tener Hay que advertir también que en ese tipo de situaciones la financiación para el impuesto al valor agregado es un hecho imponible. Es decir, que ese interés que ya no es presunto, sino que es un interés pactado, constituye un hecho imponible en el IVA y que habrá que atenerse a las consideraciones que la ley del impuesto al valor agregado tiene en cuenta para la financiación en cuanto al nacimiento del hecho imponible, que en general el hecho imponible se produce por el devengamiento y el devengamiento, pensando en el IVA que es de periodo fiscal mensual, se efectuará mensualmente. En ese momento podrá ocurrir dos situaciones, que sea un solo devengamiento o devengamiento con percepción. Aunque sea devengamiento sin percepción, eso va a obligar a quien ha provisto los fondos a generar el hecho imponible, emitir una factura, pero de igual manera, esto es un grupo con lo cual generará la factura por el devengamiento de los intereses, generando el débito fiscal, la base es el interés, y la contraparte recibirá esa factura generada por el primero y tendrá la posibilidad de computar el crédito fiscal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Con esto, bueno, aunque parezca de alguna manera con mucho énfasis en la cuestión, es tratar de que ustedes se lleven la cantidad de aristas o consideraciones que hay que conocer y hay que ser muy cauto a la hora de
tratar de identificar contingencias, ¿sí? Dentro de los aspectos que me quedaban del jueves que no llegué a compartir con ustedes y que quería empezar a manera de breve repaso eh, comentarles es lo siguiente. Es, primero, identificar cuáles son las etapas de la auditoría. La etapa de la auditoría, volvemos a lo de siempre, esto no es algo que tenga autonomía, es una auditoría contable con un alcance diferente solamente. Y en dicho sentido, las etapas de la auditoría que se transcurren son estas: definir un alcance, planificar el trabajo, desarrollar ese programa de trabajo, controlar que cada uno de los aspectos que en ese programa se hayan delineado, cumplirlos, elaborar y entregar un informe de conclusiones de ese programa de trabajo, que es la auditoría en definitiva, como así también confeccionar y entregar la carta de recomendaciones. En cuanto a la planificación del trabajo, nos parece importante hacer hincapié en los siguientes aspectos. Es, a nuestro criterio, es la columna vertebral del trabajo, porque es lo que a partir de conocer los elementos realmente del ente, vamos a poder efectuar una adecuada auditoría. Y allí identificamos análisis del sistema de control interno, tanto administrativo como contable de la compañía, conocimiento de la composición del capital, como así también la identificación de la existencia de empresas controladas y o controlantes. Y aquí en este punto, y a tenor de lo que venimos conversando, a criterio de ustedes, ¿qué les agregaría conocer o no cómo se está compuesto el capital del ente que están auditando? Quisieras, perdón Pablo, no es con el ánimo de molestarte, pero bueno, atento que tuvimos la posibilidad de hacer como un pequeño ida y vuelta. Si quisieras hacer alguna reflexión al respecto, te agradecería. Si pudiera repetir la pregunta, por favor. Sí, claro, Pablo, gracias por estar. No, en esto de identificar, ¿no es cierto?, cuestiones para planificar el trabajo. Uno de los elementos que consideramos es conocer la composición del capital, como así también la identificación de la existencia de empresas controladas y o controlantes. Y la pregunta es, ¿por qué podría ser relevante esto en el objetivo que estamos buscando? Y para identificar básicamente si, o sea, quiénes son, por ejemplo, si revisamos los ingresos de capital, o sea, el ingreso de fondo para determinar si son si son aporte de capital o si realmente son operaciones intercompany, ya sea operaciones comerciales o operaciones de financiación, y ver cómo nos impacta eso en la parte tributaria. Excelente. Y haciendo un cierre a lo que bien expresaste, Pablo, y en función de lo que acabamos de hablar, es sí, esa relación, por ejemplo, puede generar que una contingencia sea la no incorporación de intereses presuntos en un vínculo de estas características. ¿Sí? Muchísimas gracias, Pablo. No, Eh, Otro elemento, la identificación de la actividad de la empresa y en qué mercado se desenvuelve, ya sea interno o externo. En el ámbito, y ya habiendo transcurrido la clase de ayer con Lucas, habrán visto que cuando una empresa se desenvuelve en el mercado externo, en lo tributario, hay toda una previsión respecto de la posibilidad de monetizar saldos a favor que el contribuyente pueda mantener con el fisco en el caso que sean una empresa de carácter exportador, ya sea puro o impuro. Puro que sea totalmente exportador o que impuro comparta con el mercado interno. Otro elemento, la localización geográfica de la actividad y sus características. A ver si nos encontramos con una industria manufacturera, dónde está alocada,
y ello seguramente tendrá alguna trascendencia en lo que es, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos. Definir las técnicas de auditoría fiscal que se aplicarán y también conocer los análisis de las entidades antecedentes fiscales de la compañía, en qué tributos están inscritos, la tasa a las cuales están grabadas, como así también qué beneficios fiscales puede estar usufructuando el ente. Por ejemplo, leyes de promoción industrial, recupero de IVA por operaciones de exportación, financiamiento de IVA tasa cero, leyes de promoción de inversión, política de distribución de utilidades. Es decir, son todas cuestiones que a ustedes les va a permitir, a partir de conocer, definir esa, esa planificación del trabajo en pos del objetivo inicial. ¿Cuál es el objetivo inicial? Y tratar de identificar contingencias que puedan cuantificarse, determinarse la probabilidad de ocurrencia, como así también reunir la evidencia necesaria que a ustedes les permita afirmar que se encuentran frente a una contingencia. Con estos dos o tres aspectos damos por terminado lo que quedó pendiente del día jueves y vamos a abordar el impuesto a las ganancias. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, perfecto, muchas gracias. Muy claro. Vamos rápido, vamos despacio, digamos, la terminología está clara. Todo claro, profe. Vamos bien, Bueno, profe. bueno, muchas gracias. Gracias. Y me alegra las respuestas que no se han enojado porque un poco los intimé a responder. Eso también suena bien, ¿eh? No, ¿cómo nos vamos a enojar, profe? Bueno, bárbaro. Bueno, vamos al impuesto a las ganancias ahora. Los impuestos tienen, me animaría a decir, una clasificación. ¿Alguien puede decirnos cómo cree que se clasifican los impuestos? Estamos hablando de los nacionales en este caso, ¿sí? Eh, Profe. sí, Mm. adelante Pablo, por favor. Y bueno, hay distintas clasificaciones. O sea, podemos tener clasificaciones, los directos, los indirectos, los que inciden sobre la renta o inciden sobre el consumo. Eh, no me acuerdo, No, digamos, está pero perfecto. Patrimonio, claro. Patrimonio, perfecto. Y si yo te pregunto, Pablo, el impuesto a las ganancias, tu criterio dentro de esa enumeración que has compartido, ¿en cuál que crees que participa? y el impuesto a la ganancia es un impuesto directo, grava directamente las ganancias de las empresas, los beneficios, ¿Sí? y es un impuesto, bueno, impuesto a la renta, digamos. Correcto. Conceptualmente comparto contigo y como buscándole una definición sintética, es un impuesto claramente de resultado, ¿sí? Un impuesto de resultado, ¿por qué? Porque tiene en consideración para la determinación de la base imponible ingresos y egresos, ¿sí? Eh, Dentro del impuesto a las ganancias existen cuatro categorías de rentas. ¿Alguien las recuerda o quiere contarnos si las recuerdan cuáles son? Las rentas y su criterio de imputación. No te preocupes, Pablo, que no voy a preguntarte de nuevo porque me va a sonar casi insidioso el tema y no es mi propósito. No, no hay Ahí problema, Claudia, profe. ahí ¿Eh? Hugo, Claudia está respondiendo por mensaje. ¿Alguno de A ver. ustedes tuvo la posibilidad de practicar alguna liquidación de ganancias en su práctica profesional? Sí, sí, sí. Yo puedo Bien, mencionar las categorías si quieren, para dar una mano a Pablo. bien, Ex- Mauricio. Bien, ahí vamos. Vamos, Bueno, el Mauricio. impuesto a la ganancia contempla cuatro categorías de ingresos. ¿Sí? La Sí, primera categoría
englobaría son todo lo que tiene que ver con la renta de la tierra, Ujú. ¿sí? Segunda categoría, rendimiento, alcanza o engloba lo que serían los rendimientos financieros. Bien, Mauricio, te detengo un segundo y ¿Sí? retrocedo. Primera categoría, perfecta la definición. ¿Cuál es el criterio de imputación de esa renta? El criterio de imputación de la primera categoría es el criterio del devengado. Excelente, 10 puntos. Vamos a la segunda. En la segunda categoría de rentas financieras, yo estoy diciendo, o sea, como o sea, lo que compone a modo general, ¿no? Dentro de cada Sí, una sí, de las sí, categorías ya hay definiciones más específicas. La correcto. segunda categoría prevé el criterio del percibido. Ujú. Bien, Después tenemos la tercera categoría, que son engloba los rendimientos de todo los ingresos que provengan de sociedades de capital ujú. o de explotaciones unipersonales, que también prevén el criterio del devengado. Y la cuarta categoría engloba lo que serían los ingresos que tienen los contribuyentes por trabajo personal, digamos. ¿Sí? Excelente. Y Prevé el criterio del percibido. perfecto, excelente. Gracias, Mauricio, gracias, Eso sería a Agustín. grandes rasgos cada una de las categorías del impuesto a la ganancia. Excelente. Este breve repaso de las categorías y su criterio de imputación viene de la mano porque la idea es compartir un fallo, en este caso de Tinel y Marcelo Hugo. Este es un fallo también de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Sala 1. Es un fallo que ya tiene algún tiempo, del año 2005. Y en este sentido, vamos a compartirles un breve extracto de cuál era la cuestión llevada a controversia y cómo resolvió la Cámara frente a lo que es una típica renta de cuarta categoría, como bien señalaron ustedes, que es una renta derivada del trabajo personal con un criterio de imputación de lo percibido. En la parte medular y en la identificación de la cuestión traída a discusión dice, ello sentado, corresponde analizar el antecedente contractual glosado a tales fojas, del cual surge que durante el mes de diciembre de 1997, no se consigna el día, el apelante, Tinelli, y Televisión Federal S.A., Telefe, suscribieron un contrato de locación de servicios por el que Telefe contrató al actor para que se desempeñara como conductor de dos programas de televisión semanales en vivo grabados, uno de hasta 2 horas de duración y otro de hasta 3 horas de duración, con determinadas condiciones de exclusividad y una vigencia estipulada desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2000. 3. En lo que se refiere a la modalidad de pago de los honorarios del actor, se reproducen los pasajes pertinentes del artículo 4, del que se desprende que 4.1, como contraprestación por los servicios prestados por el conductor, Telefe abonará por todo concepto los siguientes honorarios. 4.1.1. Un importe fijo de X cantidad de dinero, no está señalado aquí, durante el año 1998, la suma de tantos pesos mensuales pagaderos entre los meses de enero y diciembre de 1998. B. Durante el año 1999, la suma de X pesos mensuales, pagaderos entre los meses de enero y diciembre del 99. Y C. Durante el año 2000, la suma de X pesos mensuales, pagaderos entre los meses de enero y diciembre de 2000. En todos los años se abonarán 12 mensualidades, con las retenciones y o deducciones que corresponden conforme las normas impositivas vigentes. 4.1.2. Una participación equivalente al 50% sobre el ingreso neto que en efectivo obtenga Telefe por la publicidad no tradicional, en adelante PNT aclara, esto es la publicidad insertada en la parte artística de los programas. En el punto 4.3 señala, los pagos se realizarán los previstos en 4.1.1 en forma mensual por mes vencido, los del 4.1.2 también en forma mensual, no más allá del día 20 del segundo mes posterior a la publicidad no tradicional del que se trate. 4.4.
No obstante lo estipulado en los puntos anteriores, Telefe abonará al conductor un anticipo sobre el honorario mensual del año 2000 en el punto 411C, consistente en la suma de X pesos pagaderos de la siguiente forma: los 30 días de la fecha del presente, B a los 60 días de la fecha del presente y C a las 120 días a la fecha del presente. Este anticipo le será descontado a razón de X pesos mensuales durante el año 2000. La cuestión en divergencia es justamente este anticipo, es decir, si este anticipo configuraba o no un hecho imponible para el impuesto a las ganancias de Tinelli del ejercicio en el cual recibió ese anticipo. ¿Mm? No vamos a leer todo el fallo completo, pero sí una síntesis del fallo que me permití extractar para, eh, a manera de resumen. Y acá dice: en lo que aquí interesa, el Tribunal Fiscal confirmó la resolución fiscal por la que se le había rechazado al actor la acción de repetición que intentara por una suma abonada en exceso en concepto de impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 1997. Es decir, que, ¿qué ocurrió aquí? Ocurrió que Tinelli incorporó en su declaración jurada del año 1997 como un ingreso integrante de la base imponible de ese periodo fiscal 1997 este anticipo. Luego de ello, y seguramente de una reevaluación de la confección de la declaración jurada, concluye que no debió incorporar ese anticipo como ingreso para la constitución de la base imponible. ¿Y qué hace? Lo que hace, solicita una acción de repetición al fisco, es decir, la devolución del impuesto pagado en exceso como consecuencia de haber incorporado este ingreso que a su criterio no debió haberlo agregado. ¿Mm? Para así resolver, estimó que las sumas que el actor percibiera como adelanto de honorarios con referencia, al contrato de locación de servicios celebrado en diciembre de 1997 con una empresa televisiva eran renta de cuarta categoría y como tal incluida en el artículo 79, inciso F de la Ley del Impuesto a las Ganancias, respecto de lo que resultaba aplicable el criterio de lo percibido. Solución esta que no alteraba la invocada provisoriedad de su percepción, esgrimida por el recurrente porque en primer término el adelanto había sido percibido en el año 97 y a éste debía ser imputado, dado que había existido desde el momento de su percepción disponibilidad económica del mismo. Y en segundo término, porque las convenciones celebradas en el contrato denominado aclaratorio por la parte eran de fecha 26 de noviembre del 98. Vale decir, cuando ya había transcurrido casi un año de la firma del primitivo instrumento, razón por la que no se encontraban vigentes al cierre del ejercicio fiscal 1997, no pudiendo pretenderse una aplicación retroactiva de sus cláusulas, por las que por otra parte implicaban una modificación de los términos de la contratación original. Apeló el actor, manifestando entre otros aspectos que el hecho fundante de la renta proveniente del trabajo para grabarla como tal exigía la realización de la debida contraprestación, y aquí se habían grabado sumas recibidas en garantía del compromiso futuro asumido. ¿Qué dice Tinelli? Yo incluí este ingreso indebidamente, ¿por qué? Porque para que configure renta de cuarta categoría, ese anticipo iba de la mano con una contraprestación. Como la contraprestación no se efectuó, entonces ese ingreso recibido en concepto de anticipo no es base imponible. B. No tenía en el año 97 un derecho cierto sobre una suma determinada, habida cuenta que dicha percepción estaba condicionada a que cumpliera la obligación a su cargo con posterioridad a la concertación del negocio prometido. C. Se trataba de un pago bajo condición suspensiva, consistente en la prestación de un servicio personal que podía o no darse en los años posteriores por ser una obligación in personae,
por lo que consistía en una mera expectativa y no una concreción del hecho imponible. Y D, no existía disposición jurídica de la renta si no se había cumplido la prestación prometida, porque dicha disposición era la única que operaba como hipótesis mensurable de riqueza gravable. Frente a ello, la Cámara dice, que es la sentencia que estamos traída a discusión. La Cámara estableció que A. No era cierta la aserción del apelante en cuanto sostenía que la obligación de la locataria se hallaba sujeta a condición, toda vez que no se apreciaba que las partes hubieran pactado el pago de dicho adelanto una vez producido tal o cual evento. B. El adelanto parcial de honorarios constituía técnicamente una ganancia alcanzada por la ley del impuesto a las ganancias por encuadrar dentro de las genéricamente definidas como rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia en la fuente que los produce y su habilitación, artículo 2, apartado 1 de la ley, y en particular dentro de los de cuarta categoría por provenir del ejercicio de un oficio, artículo 79, inciso F. C. En el momento en que se cristalizó el acuerdo de voluntades, nació el derecho concreto del locador de los servicios, Tinelli, en su carácter de acreedor de la prestación respectiva, a exigir su cumplimiento en el tiempo debido, lo que no debía confundirse con un derecho eventual a percibir la remuneración. D. De ninguna parte del texto legal se infería que el legislador supeditase el encuadre como hecho imponible del rendimiento económico obtenido por el trabajador autónomo o en relación de dependencia a la circunstancia de haber cumplido previamente con la prestación a su cargo. Y en consecuencia, las sumas abonadas resultaban imputables al año fiscal en que las mismas habían sido percibidas, lo que había acontecido en diciembre del 97. De tal modo, la Cámara confirmó la sentencia apelada y por lo tanto no hizo lugar a la postura del contribuyente. Fíjense en ustedes, es decir, falló contra Tinelli, ¿no es cierto? La Cámara, no accediendo a la repetición que el actor había instado. Ahora, adviertan ustedes, a partir de estos conceptos que hemos leído, la cantidad de cuestiones a considerar para el análisis si este anticipo era o no un hecho imponible. Tan así es que incluso el actor me refiero en la causa, Tinelli, no actor por su profesión, eh, en un primer momento lo incluyó como renta grabada y luego retrocede sobre sus pasos e insta la acción de repetición, a lo cual la Cámara le deniega la acción. ¿Mm? Bueno, este es un breve ejemplo de cuestiones que parecen totalmente claras. Sin embargo, a la hora de un nacimiento de un hecho imponible, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para concluir si es hecho imponible o no. En un primer momento, y tomando este ejemplo, consideró que la percepción era hecho imponible. En un segundo momento de razonamiento dice, no, el anticipo no es hecho imponible porque está sujeto a una contraprestación. Y la Cámara le dice, no, señor, usted recibió un anticipo, de hecho lo percibió, y finalmente ese anticipo usted no lo iba a devolver nunca, como finalmente ocurrió, porque no estaba condicionado a, o no estaba supeditado a que si él hacía o no el programa, ¿qué iba a ocurrir con ese anticipo? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno, Clarísimo, profesor. bueno, ¿lo habían leído, habían escuchado de esta causa en alguna oportunidad? No, profe. Sí, yo Sí, 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 sí. en algún momento lo habíamos, creo que hasta estudiado en la universidad.
Sí. Sí, en la clase de impuestos lo estudiamos. Perfecto. Bueno, nosotros siempre nos resulta interesante este caso porque por allí en el día a día, ¿no es cierto? Muchas veces se usan como prejuicios, vamos a llamarle, para asignar o clasificar o calificar si un determinado ingreso es renta o no es renta. Y bueno, a ver, cuando ustedes repasaban recién el criterio de las distintas rentas y el criterio de la imputación, bueno, de repente cuando ustedes reciben un anticipo por un contrato de locación, renta que, bueno, tiene la diferencia que se imputa por lo de vengado, pero bueno, ese anticipo vamos a suponer que en el momento uno ustedes perciben el anticipo de un contrato de locación de 36 meses. Ese anticipo, por más que ustedes lo hayan percibido, no va a constituir en su totalidad base imponible para el primer ejercicio, sino solo en la proporción de que, Y que haya la contraprestación al anticipo. correcto, en este caso esa contraprestación al anticipo va a ser el paso del tiempo, con Claro, lo cual que vaya Hacer haciendo de los vengado. programas. exactamente, con lo cual habrá que proporcionar ese anticipo a la cantidad de tiempo que se haya transcurrido entre el momento de su percepción y la fecha de cierre del ejercicio para esa porción consignarlo como ingreso al resultado. Y el resto quedará en una cuenta patrimonial que se irá desafectando a medida que el plazo del contrato vaya avanzando. Yo creo que lo que le jugó en contra a Tinelli ahí fue que no estaba establecido qué pasaba con ese anticipo en caso de que él no cumpla con el contrato. Totalmente, Mauricio. Yo coincido contigo. Creo que no sé si era adrede o no adrede, digamos, no sé, la filosofía cuando ese contrato se celebró, pero comparto contigo que eso es lo que hizo mover la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Yo, no obstante, mirado desde el punto de vista estrictamente técnico, comparto desde el punto de vista profesional, ¿no es cierto? Comparto la decisión de la Cámara en el aspecto Sería que que, hubo algún error, digamos, de TLF a la hora de confeccionar o de los asesores al confeccionar el contrato, ¿no es cierto? No prever esa circunstancia, porque llama la atención, por lo menos, ¿no? sí, además, Claro, eso hubiera sido lo determinante, bueno, terminó siendo lo que determinó el fallo. totalmente, además convengamos que ambas partes indudablemente son pesos pesados los dos, digamos, Entonces, claro, digamos, son empresas importantes, bueno, con muchos antecedentes, indudablemente como para dejar librado cuestiones al azar. Sin embargo, aún en temas que parecieran totalmente que no pueden ocurrir, ocurren. ¿Mm? Y es más, desde el mismo acto propio del actor. Primero acciona de una manera y luego recalcula, ¿no es cierto? sí. Bueno, continuando con el impuesto a las ganancias, la idea ahora es compartir algunos temas técnicos, al menos desde el punto de vista conceptual, de cuestiones que pueden en una revisión generar potenciales contingencias. Son conceptos básicos, están todos previstos en la ley, por supuesto, y o en el decreto reglamentario, y ellos son los quebrantos. La ley los tiene clasificados. Previo a ello, a los quebrantos, les voy a hacer un breve repaso a nivel de la historia del impuesto. Eh, mm, el criterio, digamos, de renta que tiene nuestro país para el impuesto a las ganancias, hasta el año 1998 era la característica que gravaba
las rentas que se generaran dentro de su ámbito territorial. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona jurídica, por ejemplo, que tenía constituido, no sé, un plazo fijo en Inglaterra, los intereses que ganaba por ese plazo fijo constituido en Inglaterra, bajo esa definición del criterio que nuestro país tenía adoptado hasta ese momento, no constituía base imponible. ¿Por qué? Porque era un ingreso que estaba obtenido fuera del ámbito territorial de la República Argentina. En el año 1998, nuestro impuesto, nuestro país, mejor, perdón, el país adopta frente a este impuesto el criterio de renta mundial. Es decir, que migra del gravar lo que se realice o materialice dentro de su frontera a gravar a lo que ocurra respecto de los residentes argentinos tributarios, las rentas que se obtienen en todo el mundo, dándole, por supuesto, la posibilidad, cuando en un tercer país, respecto de una renta que yo deba incorporar en mi país, computar el tax credit o el impuesto análogo pagado en el exterior por la misma renta. Este cambio de configuración, es decir, la adopción de la renta mundial, hace que en la ley prevea hoy la existencia en los quebrantos, que siempre eran quebrantos de fuente argentina, ahora la existencia de quebrantos de fuente argentina como así también de fuente extranjera. Además de la clasificación dentro de fuente argentina o fuente extranjera, el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que dentro de cada uno de esos capítulos hay quebrantos generales y también quebrantos específicos. Entonces, cuando uno está revisando la declaración jurada del impuesto a las ganancias, sobre todo de las personas jurídicas, hay que tener especial atención en si ha generado quebrantos o no ha generado quebrantos, si los quebrantos que ha generado de qué características son, si son generales o específicos, y todo ello, ¿por qué? Primero, porque los quebrantos participan también de el criterio de la prescripción. Es decir, ustedes pueden advertir la existencia de un quebranto fiscal, pero ese quebranto, que por naturaleza es trasladable, no es trasladable indefinidamente. Es decir, ese quebranto se podrá trasladar en tanto y en cuanto no haya prescripto. Y el plazo de prescripción es igual al plazo general de prescripción de las facultades del organismo para reclamar un impuesto, es decir, 5 años. El otro aspecto importante, además del plazo de prescripción, es la no compensación de quebrantos que no se puedan realizar. Es decir, un quebranto de fuente extranjera con un quebranto de fuente argentina y adicionalmente un quebranto específico con un quebranto general. Si ustedes tienen un quebranto que se generó por una operación de compra-venta de acciones, ¿es quebranto? Sí. ¿Puede ser de fuente argentina o fuente extranjera? Sí. Ahora, ese quebranto, ya sea de fuente extranjera o de fuente argentina, ¿es aplicable o compensable con una ganancia de fuente argentina general? La respuesta es no. ¿Y no por qué? Porque es específico. Entonces, aquí a nivel conceptual, este artículo 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias es la que nos incorpora estas definiciones respecto de la clasificación de los quebrantos, como así también su especificidad en cuanto al hecho que los ha producido. Hoy los quebrantos no son actualizables, sin embargo, hay algunos planteos judiciales hechos por las compañías y además de eso, recientemente el organismo recaudador reglamentó un plan de pagos por este tema, porque, digamos, y ahora vuelvo un poco a la historia, hasta el año 1992, todos los pagos impositivos, pagos a cuenta impositivos como los quebrantos, eran actualizables. ¿Cómo? Mediante la aplicación de la variación del IPC. Luego que viene la imposibilidad
de la actualización como consecuencia de la ley de convertibilidad que lo fiscal aplicó a partir del 1 de abril de 1992 y hasta la fecha, los quebrantos impositivos no son actualizables. Entonces, bueno, allí ustedes podrían encontrarse que estén frente a un ente que ha eh, planteado la controversia ante el fisco solicitando la actualización de un quebranto. Bueno, ello es una cuestión que, bueno, ahora ya hay alguna jurisprudencia en relación a si se puede o no se puede, pero bueno, será un hecho que hay que merituar y ponderar en cuanto a magnitud y a la posibilidad de que el fisco o la justicia en su caso, este no va a ser un caso que va a dictar sentencia firme el fisco, sino va a ser la justicia, resuelva sobre el particular. Hugo, ahí para complementar Agustín, sí, tu adelante, por favor. posición, me Bien. parece interesante comentar de que muchas veces en estos casos nos tenemos que apoyar en otros profesionales como auditores. Ustedes parados desde la postura de especialistas en contabilidad y auditoría y auditores de una sociedad, eh, muchas veces estas, por ejemplo, la actualización de quebrantos o puede haber alguna controversia fiscal que está en el tribunal fiscal o se ha hecho alguna presentación administrativa y debemos circularizar a los asesores letrados de la sociedad para conocer el estado de esa causa. Si la sociedad ha, por ejemplo, actualizado quebrantos, bueno, no es este el caso porque ahora el ajuste por inflación impositivo está previsto por la ley, pero hace años atrás no estaba previsto por la ley y había empresas que por una cuestión de confiscatoriedad lo aplicaban y entonces había ahí una contingencia en la sociedad respecto de un posible impuesto que debía afrontar en el futuro. Y ahí son, bueno, el asesor legal es el que nos tiene que dar una opinión respecto digamos, de cuál es la probabilidad de concreción. Yo les recuerdo, digamos, que el RT 17 está establecido cuáles son los hechos contingentes que deben reconocerse en los estados contables, y ahí, bueno, me permito leerla, dice, los desfavorables se reconocerán cuando deriven de una situación o circunstancia existente a la fecha de estos contables. Ya sea hay una presentación hecha, ya sea por actualización de quebranto o aplicación de APORI que no estaba previsto en la ley, ya esa situación está existente. Y la probabilidad de que tales efectos se materialicen sea alta. Ahí es taxante la normativa de que tiene que ser una probabilidad alta. Y que sea posible cuantificarlo de una manera adecuada. Entonces, en esos casos, la sociedad y nosotros como auditores debemos establecer si existe una contingencia que debe estar revelada en los estados contables. De lo contrario, en nuestro informe de auditoría deberíamos evaluar nuestra opinión. Bueno, eso para entender, digamos, respecto de la contingencia en el caso de alguna presentación que haya hecho la sociedad respecto a alguna controversia, ¿no? Está clarísimo, Agustín, y bueno, y profundiza y abona, ¿no es cierto?, este tema que venimos de alguna manera insistiendo, y bueno, y en este aspecto en particular, que a la hora de planificar el trabajo, identificar, conociendo los antecedentes o las cuestiones que la empresa esté transcurriendo para poder avanzar o al menos intuir cuáles serían estos elementos relevantes, ¿no es cierto? Sí, exactamente, como auditores tienen que tener una mirada analítica en general sobre todo a la cuestión del balance, cada uno de sus, digamos, del patrimonio, de los activos, de los pasivos, y fundamentalmente y específicamente respecto de la cuestión fiscal, estos temas específicos que pueden causarle a la sociedad posibles, bueno, hechos patrimoniales que tenga que afrontar en el futuro, ¿no? Y bueno, es importante esa mirada crítica, detectar en dónde puede haber
circunstancias que a la sociedad le generen una probable erogación de fondos en el futuro, ¿no? Excelente, Agustín. Gracias, sí. Sí. En estos temas que también pensamos son de relevancia, siempre hablando del impuesto a las ganancias, nos encontramos con estos títulos: intereses presuntos, dividendos o distribución de utilidades, amortizaciones, revalúos, donaciones, intangibles, gastos de representación y previsiones. Eh, Cada uno de estos temas tienen su correspondiente previsión en el articulado de la ley. Intereses presuntos, ustedes lo van a poder encontrar en el artículo 76 de la ley, que es la disposición de fondos a favor de tercero y que en algún punto es lo que conversamos previamente cuando Mauricio, si no recuerdo mal, hizo la consideración, ¿no es cierto?, sobre las cuentas intercompany y las consecuencias que tienen o no el pactar un interés en esa relación bilateral dentro de empresas de un mismo conjunto económico. Dividendos o distribución de utilidades, digamos, desde la última modificación de la ley del impuesto a las ganancias, también adquiere relevancia porque la ley incorporó una nueva ficción fiscal a la hora de definir un nuevo hecho imponible, y eso está configurado por lo que se llama el dividendo ficto. Ustedes antes, cuando había, digamos, disposición de fondos a favor de terceros, la única disposición que encontrábamos en la ley eran los intereses presuntos. Es decir, toda operación de disposición de fondos que no responda a los intereses de la compañía configuraba los elementos para ser considerada eh, o cuantificar, mejor dicho, el interés presunto. Pero la ley, ahora en su artículo número 50, incorpora bajo el título de los dividendos presunciones para que sean considerados dividendos fictos a alguna de esas disposiciones de fondo a favor de terceros. Entonces ahora no solo hay intereses presuntos, que habrá que ver cuándo, sino también hay que ver si esa disposición de fondos a favor de terceros tiene o no, o califica o no como un dividendo ficto. Yo solo les voy a leer dos o tres párrafos de ese artículo 50, porque bueno, este es un tema que en los devengamientos de impuestos es bastante usual encontrar, mejor dicho, no encontrar aplicado. Este artículo 50 dice así: 50 de la ley, ¿no es cierto?, de impuesto a las ganancias. Se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de los dividendos o utilidades asimilables en los términos del artículo 24 de la ley, conforme lo dispuesto en el quinto párrafo de su inciso A, cuando se verifique alguna de las situaciones que se enumeran a continuación, en la magnitud que se prevé para cada una de ellas. A. Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73 realicen retiros de fondo por cualquier causa por el importe de tales retiros. B. Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios comprendidos en el artículo 73 tengan el uso o goce por cualquier título de bienes del activo de la entidad. Y así enumera, contiene varios incisos, hasta que finalmente la ley dice: en todos los casos, con relación a los importes que se determinen por aplicación de las situaciones previstas en los incisos del primer párrafo de este artículo, la presunción establecida en él tendrán como límite, y acá, bueno, hace el tema del conocer la legislación para ver si eso está bien o mal aplicado, si es que está aplicado, tendrán como límite el importe de las utilidades acumuladas
al cierre del último ejercicio anterior a la fecha en que se verifique alguna de las situaciones previstas en los apartados anteriores, por la proporción que posea cada titular, propietario, socio, accionista, cuota partista, fiduciante o beneficiario. Sobre los importes excedentes, resultará aplicable la presunción contenida en las disposiciones del artículo 76. Es decir, que ¿hay interés presunto? Sí. ¿Puede haber dividendo ficto? Sí. ¿Puede haber dividendo ficto de manera parcial? Sí. ¿Puede haber solo dividendo ficto? Sí. ¿Puede no existir interés presunto? Sí. Entonces, bueno, a ver, este juego entre puede haber o no puede haber tiene como propósito identificar que cuando hoy ustedes se encuentren frente a la figura de la disposición de fondos a favor de terceros, hay que hacer un análisis un poquito más profundo para ver si esas disposiciones, algunas o en su totalidad, pueden configurar la aplicación de la presunción del dividendo ficto o dividendo ficto más interés presunto o solo interés presunto, ¿sí? Otro tema que también merece importancia es el tema de las amortizaciones. Aquí básicamente sobre lo cual quería hacer hincapié es que luego de muchos años no se logró, el legislador incorporó una previsión muy importante en la ley del impuesto a las ganancias respecto del tema de las amortizaciones. Y ello las amortizaciones ustedes las van a encontrar reguladas en el artículo 86 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y esa modificación a la cual les aludo está prevista en el inciso F. ¿Por qué en el inciso F? Porque en la última incorporación de la ley, en ese inciso F, hoy ustedes encuentran las amortizaciones por desgaste, agotamiento u obsolescencia y las pérdidas por desuso de acuerdo con lo que establecen los artículos pertinentes, excepto los comprendidos en inciso L del artículo 92. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta el momento en que se incorpora esta previsión legal, había antecedentes jurisprudenciales. Hay una causa muy importante que es Telintar, que trata de la amortización y el plazo de la amortización para lo que es la fibra óptica en el cableado submarino. Ujú. Allí, digamos, el contribuyente había hecho una deducción, ¿no es cierto?, en concepto de amortización en el balance fiscal, considerando una determinada vida útil. El fisco le impugna la determinación del impuesto, diciendo que la vida útil que el contribuyente había adoptado no se condice con los usos y costumbres que tiene la ley. Bueno, esa causa terminó resolviéndose en que, habiéndose aportado las pruebas respectivas, la actora, la empresa, logró acreditar fehacientemente que el plazo de amortización por las condiciones extremas a las que estaban expuestas el cableado, en lugar de ser X cantidad de años, era una cantidad de años menor. Entonces, eso que durante mucho tiempo se resolvía mediante la existencia de controversias con su correspondiente tránsito, ¿no es cierto?, en todas las etapas de la vía recursiva que tiene el contribuyente, hoy, en la incorporación que tiene este inciso en el artículo 86 de la ley, ustedes tienen una posibilidad que es la consideración en la deducción de las amortizaciones bajo el concepto de amortizaciones por obsolescencia. Por supuesto que como todas cuestiones fiscales y como dijéramos reiteradamente, a las pruebas hay que remitirse. Indudablemente, si ustedes lo que están pretendiendo es una deducción, que esa deducción sea en un plazo menor a los usos y costumbres y ello deviene como consecuencia la generación de una amortización, vamos a llamarle acelerada, es decir, en una menor cantidad de años, será muy importante las pruebas que hagan a su derecho en cuanto
a informes técnicos o peritos que puedan dictaminar terceros a la compañía sobre las condiciones técnicas de lo que ustedes quieran aplicar. A los efectos que, ante una potencial, ¿no es cierto?, divergencia con el fisco, tengan los elementos de prueba suficientes ya generados en pos de los argumentos que ustedes defienden. Hugo, Sí, Agustín, adelante, por favor. y que te complementa. Adelante. Creo que es muy importante lo que estás planteando porque en general, bueno, en la práctica profesional se utilizan los usos y costumbres, es decir, para un rodo 5 años, para una maquinaria 10 años, y este nuevo concepto me parece muy interesante. Y agregar que la contabilidad, que es base en la determinación del impuesto a las ganancias, y ahí abonando un poco a lo que venís planteando de que la realidad contable es muy importante a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias. Tiene que tener una relación directa, digamos, en cuanto a la amortización. Es decir, creo que no es razonable y no es prueba para la empresa que determine una amortización contable de una manera y una amortización fiscal de otra manera. Es decir, si nosotros amortizamos un bien de uso, por ejemplo, no sé, una maquinaria, en 10 años, después fiscalmente sería muy difícil de probar ante el fisco que aunque tengamos un informe técnico de que la maquinaria tiene una obsolescencia en 8 años, ¿cierto? Es decir, eh, estamos probando en contrario a través de nuestros libros de contabilidad un hecho que en la realidad económica de la empresa está registrado en la contabilidad de otra manera, ¿no? Hay excepciones, entiendo. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos una actividad minera, allá en Salta creo que también hay mucha actividad minera. Hay una legislación específica para la promoción de la actividad minera en donde permite la legislación fiscal deducir en algunos casos para algunos bienes, por ejemplo, para los bienes para las maquinarias, en 3 ejercicios, ¿no? Estableciendo hasta el tipo de porcentaje que se va a amortizar. Los primeros 2 años entiendo que era 20% y luego el 60%, pero lo establece la ley, digo, pero en la generalidad de los casos, la contabilidad debería abonar la realidad económica y que es la que luego fiscalmente va a ser posible defender, ¿no? Sí, excelente, Agustín, y en ese, y bueno, como que todo se vincula con todo. Recordamos esto que le venimos diciendo en el sentido de conocer las características de la contabilidad del ente. Bueno, hace totalmente sentido a lo que Agustín plantea, porque en esa contabilidad tendrá un criterio asumido por la compañía respecto de las amortizaciones, que es el tema que ahora estamos hablando, y en dicho sentido, bueno, cuáles son los sustentos para el cálculo de esas amortizaciones, ¿sí? Sí, no sé si alguno de los participantes tuvo la posibilidad en el práctica profesional de verlo, pero anteriormente a este fallo, era muy común encontrar en las empresas dos planillas de bienes de uso, una fiscal y otra contable, con distintas vidas útiles. En general, la fiscal establecía los usos y costumbres y la contable un poco reflejar la realidad. Por ejemplo, un rodado, muchas veces en los usos y costumbres se amortiza en 5 años fiscalmente, pero todos conocemos que a los 5 años los rodados siguen en la empresa, que se siguen usando, que tienen valor de reventa. Entonces, contablemente, para mostrar la realidad económica, se amortizaban en 10 años, supongamos. Bueno, eso fiscalmente puede traer aparejado contingencias para la sociedad, ¿no? Sí, ahí, profe, para agregar, nosotros sí tenemos dos planillas distintas de lo que es bienes de uso, pero más que nada porque tenemos la aplicación de lo que es la ley de inversiones mineras, con lo cual tenemos un régimen distinto de amortización para la parte impositiva.
Y bueno, sí, también es una cuestión que nos observa mucho en la parte de auditoría. Está bastante controlada. Es válido y bueno, y esto que plantea Agustín y bueno, y de la mano lo que señala Pablo, hay un artículo, probablemente ustedes lo hayan tenido ya como profesora a Martín Kerner, que sobre aspectos contables, que tiene un artículo muy interesante que está planteado desde la ironía, pero muy, muy claro, que fue publicado en el ámbito financiero allá por el 9 de octubre del 2012 y donde grafica esta situación que plantean respecto de las amortizaciones, contando que en general en el balance contable se adoptan los criterios fiscales por pensar que son los correctos y para ello que la ley del impuesto a las ganancias, excepto en lo que son los inmuebles, que claramente dice que la depreciación es a razón del 2% anual, en el resto habla de usos y costumbres, con lo cual lo que pensamos que es una disposición legal, no lo es. Pero bueno, toda esta cuestión fue zanjada y se evolucionó favorablemente a partir de la incorporación de estas previsiones dentro del articulado de la ley del impuesto a las ganancias vigente. Mm. Em, Cuatro títulos más. Uno son las donaciones. Ahí la ley del impuesto a las ganancias prevé determinadas condiciones para que las donaciones resulten deducibles. Ellos lo van a encontrar previsto en el artículo 85, inciso C, cuáles son las condiciones que hay que acreditar para que la donación resulte deducible. También está el concepto de intangibles, la amortización de intangibles, que no es deducible para el impuesto a las ganancias. Ellos lo van a poder encontrar en el artículo 92, inciso H. Otro tema que suele presentar también a veces inclusión o no en los devengamientos es el tema de los gastos de representación y el excedente de los mismos. Ellos lo van a encontrar en el artículo 91, inciso H, del actual ordenamiento de la ley. Y finalmente, el tema de previsiones. En las previsiones, desde el punto de vista fiscal, las únicas previsiones que están previstas y que admiten deducibilidad es la previsión por malos créditos. Con lo cual, y esas disposiciones están en el artículo 91, inciso B de la ley. Y allí volvemos a lo mismo, a conocer qué contiene la contabilidad o no del ente, porque si dentro de la contabilidad existen determinadas previsiones que no responden a las que la ley admite, quizás estemos admitiendo en el devengamiento una deducción que no corresponde. Entonces, bueno, ello viene de suma importancia conocer cuál es el criterio que la compañía tiene en la constitución de las previsiones, no solo en cuanto a agresividad o no frente a la previsión, sino también conceptual. No sé si en este punto, Agustín, y llevado de la mano al aspecto contable, quisieras agregarnos algo. Sí, ahora cuando vayamos al impuesto diferido, justamente en el caso práctico, vamos a revisar lo que son las previsiones contables y las previsiones fiscales, eh, anticipando algo respecto a esta cuestión. eh, digamos, tenemos normativa contable y legislación fiscal, ¿no es cierto? Muchas veces esa normativa contable y la legislación fiscal difieren respecto del cálculo del resultado. La normativa contable establece cómo se calcula el resultado contable y la legislación fiscal cómo se calcula el resultado fiscal, ¿no es cierto? Y en esa diferencia o divergencia, que puede o no haber, porque muchos criterios comparten, comparten criterios, en el caso de las previsiones, en general, hay divergencias
esas divergencias en algunos casos son irreconciliables, es decir, no hay en el tiempo un acuerdo, y en otras sí puede que tanto la legislación fiscal como la contable, o la normativa contable, la permitan, ¿no? Perfecto. Bueno, Eh, básicamente eso ya lo vamos a ver en el ejercicio. Excelente, Agustín. Dicho esto, si les parece, para no abordar el impuesto diferido y tener que interrumpirlo, les proponemos tomarnos un recreo, son 11 menos cuarto hasta las 11, y allí abordamos el tema del impuesto diferido de manera integral. ¿Mm? Si están de acuerdo, avanzamos en esta idea. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, Excelente. ¿Venimos bien hasta acá? bien, bien. Todo bien. Muy Sí, bien. profe. Bueno, genial. A las 11 nos reencontramos entonces. Muchas gracias, ¿sí? Bueno, nos vemos a las Gracias, 11. profe. Gracias.